Del día de hoy es Jesús mi sanador, Jehová Rafa, Dios mi sanador. Los versículos Juan 5 del 1 al 9, vamos a leerlos todos juntos. Yo leo el primero, ustedes el segundo y así nos vamos, y en el noveno nos juntamos todos. Y la palabra del Señor nos dice así, es en Reina Valera. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí, en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado hebreo Bethesda, del cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús volvió a casa y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Todos juntos. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Oremos. Dios Padre, a ti toda la honra y toda la gloria. Te doy gracias que me permites traer tu palabra, Señor. Te pido que todo lo que yo diga y haga sea tuyo y no mío. Que este mensaje sea de bendición para todos nosotros, que podamos hacerlo primeramente nuestro y después, ¿por qué no?, predicar sobre lo que tú haces en nuestras vidas. Te doy gracias en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, de introducción, los hombres siempre están aferrados a algo que les ayude en sus vidas cotidianas. La ciencia, la astrología, poder sobrenatural, el destino, etc. El hombre tiene esperanza y deposita su fe en todo, menos en Jesús. Allí en la calle, afuera, oigo decir a muchas personas, No, es que mi horóscopo me dijo hoy que voy a tener un bello día, que los negocios me van a salir muy bien, que todo esto, o en la ciencia, quieren buscar lo que les dice la ciencia para sus vidas, qué tengo que hacer, qué puedo hacer, un poder sobrenatural, Hoy que están de moda los Superman, Batman y todo eso, También andan buscando en una persona poder sobrenatural o el destino. Ay, no, es que tengo mucha suerte porque el destino hoy va a ser así y así y así. Y todo depositan esa esperanza menos en quien deben. ¿Y por qué? Porque no conocen a Jesús, ¿sí? Y aquí vamos a ver más bien que Jesús es mi sanador. Punto número 1 de su boletín. Jesús asiste a una festividad judía. Versículo 1, ¿quién me lo quiere leer? Ahí en su boletín está en los... Después de estas cosas salió una fiesta de judíos y subió Jesús a Jerusalén. Gracias. Bueno, había 3 fiestas que requerían la presencia de los judíos varones en Jerusalén. Primer fiesta era la fiesta de la Pascua o panes sin levadura. Segunda fiesta era la fiesta de la semana o de Pentecostés. Si gustan, lo puedo repetir. Primera fiesta de la Pascua o panes sin levadura. Segunda fiesta, la fiesta de las semanas o de Pentecostés. Y la tercera fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Una que otra versión ponen la fiesta del Pentecostés o de tabernáculos, y en otra ponen la semana o de Pentecostés, pero son esas 3 fiestas que había. Y esto le dio una oportunidad a Jesús de llegar a una gran cantidad de gente. ¿Por qué? Porque iban a esas fiestas, iban temerosos de Dios, iban a adorar, a alabar a Dios, y era buena opción para que Jesús pudiera evangelizar a estas personas. Y veamos de qué manera lo hizo Jesús. Segundo punto de su boletín, necesidad del mundo, versículos 2 al 4. ¿Alguien que guste leérmelo fuerte? Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda,
5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El primero se descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Gracias, hasta ahí. Ok, en Nehemías 12, 37 y 39. ¿Sí lo tienes ahí, Laurita? Ok. Nos dice aquí Nehemías, dice, y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. 39. Y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado, y la torre de Hananel y la torre de Jamea hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Cuando Nehemías oyó esto de que estaba devastado Jerusalén y después le pidió lo vemos en lo que es Nehemías, al rey para que lo dejara ir a construir, construyeron esto y aquí está donde están las 5 puertas que vemos aquí en este versículo. Primer puerta, la puerta de la fuente, en el versículo 37, y en el 39 tenemos las otras 4 puertas, que es la puerta vieja, la puerta del pescado, la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Aquí tenemos estas 5 puertas, y obviamente en medio de estas 5 puertas estaba el estanque de agua, donde podían apacentar, llevar las ovejas a tomar, había gente alrededor como descanso. Todo esto lo podemos ver en Nehemías, ¿sí? Pero ahí alrededor, en el versículo 2, nos dice, y allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. Enfermos e inválidos retratan aquello en el mundo que están sumidos en una necesidad desesperada. Ahí se juntaban todos los enfermos, nos dice que es ciegos, cojos, inválidos, ¿sí? Y ese punto, ese versículo nos da una imagen de lo que ahora estamos padeciendo aquí, ¿no? Que ahí tenemos enfermos, tenemos cojos, tenemos ciegos, y todos estos, en primer lugar, son ciegos, enfermos, cojos, pero por no conocer a Dios, por no conocerlo a Él. Ok, habrá otras personas que ni siquiera lo conocen, están enfermos, y como vimos en la introducción, buscan algo a qué aferrarse, algo a qué ver, y en este punto, estas personas, en ese entonces, veían el estanque, ¿no? Como algo que los pudiera sanar. Había inválidos que estaban deformados y paralizados. Muchas personas en el mundo son ciegas, cojas e inválidas espiritualmente. Efesios 2:12 nos dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No tenían esperanza y estaban sin Dios en el mundo. ¿Nos suena algo ahorita con toda la gente que vemos allá que está sin Dios? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Se aferran a algo material, a algo que pueden palpar, a algo que les diga, ay, a esto sí, tengo que pedirle, ¿no? Pero no conocen al Dios, a Jesús nuestro sanador. El escenario, vamos a ver este escenario, un estanque cerca de la puerta de las ovejas y una multitud de enfermos yacía alrededor de este estanque. Versículo 4 nos dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Inciso A de su punto número 2 del boletín nos dice, la esperanza del hombre puesta en un estanque. En ese entonces, como ahora, el hombre que no tiene a Dios pone su esperanza en algo palpable o en un
superhéroe. Ellos buscaban en ese estanque, cuando se agitaba el agua, que hubiera sanación para ellos. Y ahora en este mundo, ¿sí?, también tenemos esa esperanza de ver en algo palpable, en algo físico, para que me dé esa sanidad, ¿sí? O en un superhéroe, ¿no? Como lo vemos en las películas. Inciso B, la fe del hombre puesta en una fuente terrenal. Aquí vemos, no lo dice la escritura, más bien la escritura nos dice que un ángel descendía, ¿no? Pero ellos, ¿cómo lo veían? Los hombres de esa época daban su explicación acerca de qué hacía que el estanque estuviera agitado. Tratando de aferrarse a algo que los ayudara en sus vidas cotidianas, decían que se producía algo sobrenatural cuando el agua burbujeaba. Y ellos creían que un ángel estaba nadando en el estanque. Y también creían que la primera persona que se sumergía al agua, después de que burbujeara, sería sanada. Eso es lo que ellos creían. Si lo vemos más literal, probablemente sí sea un ángel, ¿no? Y se metían, no nos dice si realmente cuando se sumergían, el primero que se sumergía, sanaba. No nos dice la escritura, pero ellos, al ver esto de que necesitaban algo palpable, algo físico, cuando veían que burbujeaba, se sumergían. A lo mejor pasaba un río, a lo mejor había un aire dentro de esto y burbujeaba, pero ellos al tener esa esperanza de que, porque si un ángel se sumergió, vamos a meternos, pero en la escritura realmente no nos dice si sanaba o no sanaba tal persona, ¿no? Pero ellos se aferraban a esto, como ahora en día nos aferramos a lo que nos digan. No, es que mira, si haces esto, y me dijo una prima de una hermana que si haces esto, no vas a tener tal enfermedad, o si haces esto y esto. O vamos con los católicos, ¿no? Yo cuando me decían, si tú rezas el rosario todos los viernes, cuando fallezcas no vas a pasar por el purgatorio, te vas a ir directo y la Virgen María te va a abrir la ventana de los cielos y vas a entrar por allí al cielo. Nos aferramos a algo que no es. ¿Por qué? Porque no conocemos realmente a Dios, no conocemos todas esas bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Y aquí en esto Dios nos va a mostrar cuáles son esas bendiciones. Punto número 3 del boletín: el poder de Jesús para satisfacer las necesidades del mundo. Lo tenemos en los versículos 5 al 9. ¿Me lo quieres leer ahorita? Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se quita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Gracias, Laura. Bueno, hermanos, muchos que ya lo hemos visto y de testimonio en nuestras vidas, sabemos que Jesús tiene el poder para satisfacer las necesidades del mundo, siempre y cuando, como lo vimos hace rato con nuestro hermano José Alfredo, creamos en Él y seamos verdaderos hijos de Dios. Inciso A de su punto 3 nos dice la situación difícil del hombre. Está en versículo 5 que nos dice: y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cómo está esta situación del hombre? ¿Paralítico o inválido? Y había estado así por 38 años. Vayámonos a ese entonces, ¿no? 38 años, enfermo o inválido, realmente, pero estando allí, esperando a ver quién le apoyaba o quién lo subía, ¿no? Imagínense. Inciso B, la compasión de Jesús, versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Tenemos aquí varios puntos. Jesús comenzó la relación. Él lo vio enfermo, lo vio ahí y se acercó a él.
se acercó al hombre y ofreció su ayuda. ¿Y qué vemos aquí, hermanos? Jesús ve tu condición. Jesús llega a ti con compasión. Jesús te ofrece tu ayuda y va a llegar a través de el mensaje de la palabra. Cuando nosotros le damos el mensaje de la palabra a alguien, cuando va a llegar Jesús a esa persona para ofrecerle su ayuda, su compasión y dar testimonio de él. También cómo va a llegar a nosotros con el testimonio de algún hermano. Si nosotros no salimos a dar el mensaje, hermanos, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, van a seguir allá aferrados a algo palpable, a algo que ellos dicen, no, pues con esto, con este crucifijo, nada más pidiéndole, ya la voy a hacer. Con esta figura de la Santa Muerte, si yo le pido, no sé qué tantas cosas tengan ellos para ofrecerle, mi vida va a estar arreglada, ¿sí? O la otra, que es más difícil, más bien no más difícil, sino más, cuando me dicen, si tú aceptas a Jesús, se te van a ir todas tus enfermedades, vas a tener dinero, ¿sí? La teología de la prosperidad. No es cierto, hermanos, porque si vemos que Jesús padeció, ¿por qué yo no? ¿Sí? Si Él siendo Dios, todo lo que padeció, ¿no? Pero muchos llegamos con una necesidad, y cuando alguien nos plantea, acepta a Jesús y todo se te va, vas a quedar bien, no vas a tener problemas, no vas a tener enfermedades, vas a tener dinero, esta casa, no hombre, vas a tener otra mejor casa, carro, coches, y no es cierto, hermanos. Jesús sí nos va a ofrecer su ayuda. Primero va a ver nuestra condición, se va a compadecer de nosotros, se va a acercar a nosotros y nos va a dar su ayuda. Salmo 103:13 nos dice, ahorita si lo pone aquí Yolita, gracias. Salmo 103:13. ¿Qué nos dice aquí? Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Hay que tener una relación directa con Él, como nos dice aquí el versículo. Si el Padre terrenal se compadece de los hijos, ¿quién no se compadece de su hijo cuando tiene algo? Jehová también se va a compadecer, pero de los que le tememos. Y no temor de que, ay, ¿qué me vaya a hacer? No, sino de estar en su palabra, de estar haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Inciso C de su punto número 3 dice, el desamparo del hombre, versículo 7. ¿Qué nos dice? ¿Sí lo tienen por ahí? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Gracias. Estar solos o solo en este mundo. El desamparo del hombre es estar solo en este mundo y no estar con los amigos, con los vecinos, sino estar sin Dios en nuestro corazón, sin que sea Él que me gobierne mi vida. Cuando estamos sin Dios, olvídense, no vamos a tener esa paz que Él nos ofrece en su palabra. Y el último punto, el punto D del tercer punto, nos dice el poder de Jesús, versículos 8 y 9. Y estos versículos nos dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y ese día de reposo, aquel día. Ok, hermanos. Obediencia al mandato del Señor. ¿Realmente obedecemos lo que Dios nos está mandando?
cuando leemos su palabra, ¿le estamos obedeciendo? Porque aquí en estos versículos, Él no pronunció ninguna palabra de sanidad, simplemente le ordenó al hombre que actuara. En el versículo 8 nos dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. En ningún momento le dijo, estás sanado, como en otras parábolas que hay, ¿no? ¿Y él qué hizo? Obedeció. Así, hermanos, cuando Dios nos manda algo, nada más es obedecer al mandato del Señor, ¿sí? El hombre debe demostrar su fe. Si creía, se levantaría. Si no, seguiría igual. No sabemos, bueno, se ve, nos dice aquí los versículos que él estaba enfermo, que él estaba ahí. Pero Jesús, ¿qué le dijo nada más? Levántate y anda. Él obedeció, él creyó y no hubo problema, él pudo caminar. En Hechos 5:9, Hebreos 5:9, discúlpenme, aquí fue un error de dedo. En este punto D es Hebreos 5:9. Nos dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es eterna salvación, hermanos, para todos los que obedecemos. Concluyendo, hermanos, ¿por qué debo amar a Dios? Recuerden que estamos viendo esta serie de amar a Dios, conocer a Dios. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho con nosotros para que nosotros podamos primeramente conocerlo y amarlo? ¿Por qué debo amar a Dios? Porque puedo experimentar el poder sanador de Jesús. Lo vimos ahorita en Juan 5:8 y 9. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Segundo punto, ¿por qué debo amar a Dios? Porque tiene el poder de cambiar mi vida y convertirme en un hombre nuevo. Segunda de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que, hermanos, nosotros debemos ser un hombre nuevo. Debemos estar regidos por Dios, debemos de obedecer a Dios. Y tercer punto de por qué debo amar a Dios, porque puede liberarme del pecado y de las necesidades desesperadas de este mundo. En 1 Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recuerden, hermanos, tenemos infinidad de promesas aquí en su palabra, pero si no las conocemos y si no obedecemos al mandato del Señor, vamos a seguir enfermos como el paralítico que estaba ahí. ¿Sí? Y todo lo que tengo que hacer es una cosa muy simple. Creer en Él lo suficiente como para obedecerlo. Y esto es muy claro. Si creemos en Él, lo obedecemos. Si no creemos en Él, no lo obedecemos. Y yo realmente creo, es como cuando voy a las clases, ¿no? Me dicen matemáticas, y este es el libro de Baldor, y estoy viendo la clase, y esta fórmula, y esto y esto. Lo creo, lo aplico, y llego a un resultado. Aquí igual, hermanos, si yo creo en Dios, y creo en todo lo que Él me está diciendo aquí, lo voy a obedecer. Pero si no creo en Él, sí te acepto, Señor, pero mira, hoy voy a ir a una fiesta, mañana voy a hacer esto, tengo un negocio, pero pues es chueco. Entonces, ni modo, te pido perdón, Señor, pero voy a hacerlo, ¿no? Es muy claro, si creemos en Dios, lo vamos a obedecer. Si no creemos en Él, olvídense, hermanos, no lo vamos a obedecer. Sencillo, oremos. Dios Padre, a ti toda la honra y toda la gloria. Te doy gracias porque tú eres mi sanador, Jehová Rafa. Te doy gracias por esta
escritura que tú nos pones, Señor, donde debemos de confiar, creer en ti, obedecerte, y tú vas a hacer milagros con nuestras vidas. También te doy gracias porque aquí me pones que no debo de aferrarme a algo material, algo sobrenatural que yo pueda decir, esto me va a ayudar en mi vida. El único que puede ayudarme eres tú, Señor. Ayúdame a creer, a confiar en ti, y tú harás lo demás. Te doy gracias, y que este mensaje que tú nos traes el día de hoy sea de bendición para cada uno de nosotros. Te pido perdón si algo que yo dije fue humanamente mío, y te pido que este mensaje lo podamos llevar a las personas que no te conocen, para que en esa situación desesperada que se encuentran ahorita, ellos puedan salir. ¿Y cómo? Con tu ayuda. Contigo, Jesús, como nuestro Señor y Salvador. Te doy gracias en este día en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.